Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este video en el que vamos a desarrollar o a obtener las ecuaciones de movimiento para el movimiento en una dimensión, que es el que estamos haciendo. Antes de arrancar, quiero que nos quede claro qué es lo que significan esas ecuaciones de movimiento y pues para eso pongo esta notación aquí. Son las soluciones para la posición en función del tiempo y la velocidad en función del tiempo en alguna condición de aceleración específica. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que, pues como vamos a ver ahorita, si yo sé que el movimiento que estamos describiendo es, por ejemplo, un movimiento con aceleración constante, entonces estas soluciones que vamos a encontrar para la posición en función del tiempo y la velocidad en función del tiempo, las vamos a poder utilizar, porque son específicamente para el caso de aceleración constante. O por ejemplo, si ustedes están describiendo un movimiento con aceleración igual a 0, entonces ya vamos a encontrar una solución para x de t y b de t para ese movimiento con aceleración igual a 0, y eso quiere decir entonces que esas soluciones que encontremos las vamos a poder utilizar. Lo que sí es súper importante es saber o tener muy presente para qué casos es que esas ecuaciones que vamos a encontrar sirven para poder saber entonces cuándo las podemos usar. Recordemos entonces qué es lo que sabemos hasta el momento. Sabemos que en un momento en una dimensión la posición de un objeto me la da una función x de t en el que ponemos explícitamente la dependencia con el tiempo, porque suponemos que ese objeto se está moviendo de manera que su posición cambia en el tiempo. Recuerden que ese x de t está definido sobre un sistema de coordenadas que ya previamente hemos definido y al que ya también le hemos fijado un 0 bien claro. Posteriormente definíamos la velocidad del objeto como la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. Y matemáticamente pues eso se definía como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y recordemos que el signo de la velocidad es el que me indica la dirección en la que se mueve un objeto. Si esta velocidad es positiva, quiere decir que el objeto se está moviendo en la dirección positiva del eje X. Si es negativa, quiere decir que ese objeto se está moviendo en la dirección negativa del eje X. Y también habíamos hablado de la cantidad que se llama la aceleración, que lo que nos mide es cómo cambia con el tiempo la velocidad, y matemáticamente escribimos como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o alternativamente como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y también habíamos dicho en clase que si los vectores aceleración y velocidad tienen signos diferentes, es decir, si este es el objeto, esta es su velocidad y esta es su aceleración, entonces el objeto está frenando, en el sentido que cada vez va más lento. Pero si la velocidad y la aceleración van en el mismo sentido, entonces el objeto está acelerando. Pues en ambos casos está acelerando, pero en el segundo caso, este acelerando tiene el sentido de que cada vez está yendo más rápido. Entonces el signo de la aceleración o el significado de la aceleración realmente depende del signo de la velocidad. Una aceleración positiva o una aceleración negativa no nos dice nada. Para que tenga algún significado necesitamos saber cuál es el signo de la velocidad para saber si es sentido contrario o en el mismo sentido de la velocidad. Muy bien, entonces arranquemos ahora sí con nuestras ecuaciones de movimiento, y para eso pues vamos a utilizar el caso más sencillo, que es el movimiento con velocidad constante. Ahí. Listo. Muy bien. Entonces, en el movimiento con velocidad constante, la velocidad, pues como su nombre lo dice, es constante. Entonces fíjense que si en un problema el texto del problema de alguna manera nos permite concluir que la velocidad es constante, entonces lo que vamos a poder decir es que
la velocidad en función del tiempo es un número que por ahora vamos a llamar v sub 0 y ese número es constante. Dependiendo del problema, obviamente este número a veces nos lo van a dar, otras veces no. Pero independiente de si lo conocemos o no, lo que queremos es encontrar qué fórmulas o qué ecuaciones podríamos utilizar en este movimiento si conocemos esto. Entonces, si la velocidad es constante, de entrada sabemos esto. Y podemos de entrada saber algo más, porque si yo sé que la aceleración, como ya vimos, es la derivada de la velocidad, pues va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuál es la derivada de un número constante? Entonces, de cálculo diferencial, ya sabemos que esa derivada es siempre 0. Entonces, fíjense que aquí hay dos sinónimos, o podemos establecer una correlación. Si en un problema me dicen que la velocidad es constante, pues implícitamente, ¿qué es lo que me están diciendo? Que la aceleración es 0. O de otra manera, si en un problema me dicen que la aceleración es 0, entonces yo ya entiendo que la velocidad es constante. Muy bien. Conocemos aceleración, conocemos velocidad. ¿Qué nos queda faltando? La posición. Ahora, para la posición, lo único que yo sé es, lo único que sabemos es que la velocidad es la derivada de la posición. Es decir, yo sé que la velocidad, que en este caso es una constante, es igual a la derivada de la posición. Y la pregunta es entonces, la posición en función del tiempo, ¿cuál es? Y aunque podríamos integrar esto, la idea es no utilizar cálculo integral en este punto. Vamos a utilizar cálculo diferencial y vamos a hacer un análisis un poco más complejo. Porque integral en este caso sería más fácil, pero pues no importa. Fíjense, de cálculo diferencial, ¿qué es lo que significa una derivada? Significa que si yo tengo, por ejemplo, aquí una función, vamos a hacer aquí un dibujito, si yo tengo aquí x de t y aquí el tiempo, y trazo la posición de ese objeto, recuerden que la derivada, por ejemplo, en este punto de acá, que vamos a llamar xa, un punto cualquiera, la derivada de esta función lo que me quiere decir es que yo trazo la recta tangente y calculo la pendiente de esa recta, y eso es entonces la velocidad. Ahora, lo que me está diciendo esta formulita de aquí es que esa pendiente, que es la que calculo acá, siempre me da lo mismo. Es decir, no importa en qué zona de esta función yo me pare, siempre esta recta pendiente me da igual. Y resulta que solo hay una función que satisface eso, que es ¿cuál? Bueno, espero que ustedes hayan dicho que la única función que satisface que su recta tangente es siempre la misma es efectivamente una línea recta. ¿Listo? Entonces, fíjense que ya sabemos algo más. Si la velocidad es constante, la posición en función del tiempo debe ser una línea recta. Y las líneas rectas, si ustedes recuerdan un poquito también de cálculo y de geometría, hay una ecuación que es la ecuación de una recta, que es fácil o que está bien establecida, que es la posición en función del tiempo es igual a más bx. ¿Recuerdan? Esa es la ecuación de una recta. Y además sabemos que en la ecuación de una recta este parámetro b es justamente la pendiente. Fíjense que si ustedes derivan esta función, ¿qué les da? Pues la derivada de a es 0 y la derivada de bx es b. Pero fíjense que esta ecuación de arriba ya me dice cuánto debe dar esa derivada, que es esta velocidad, que es precisamente la velocidad constante que ya tenemos.
Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Efectivamente, a que este parámetro b y este parámetro b sub 0 tienen que ser iguales. Entonces, perdón, esto no es x, esto es t. Entonces, esto nos debe quedar algo así. ¿Listo? Y fíjense que encontramos entonces cuál es esa función x de t, de manera que cuando yo la derive me dé b sub 0. Y eso es constante. ¿Listo? Ahora, finalmente, el último detallito que yo voy a hacer es, fíjense que si ustedes evalúan esta función en t igual a 0, ¿qué nos queda? A. ¿Sí? Si yo cojo esta función, la evalúo en t igual a 0, entonces me queda A. De manera que A tiene un significado. Fíjense que A es la posición de esta partícula que se mueve con velocidad constante cuando el tiempo era 0. Que eso es lo que en física vamos a llamar normalmente la posición inicial. Y como se llama la posición inicial, le vamos a cambiar el nombre y lo vamos a llamar entonces x0. ¿Listo? Y esta funcioncita de acá es entonces la fórmula general. Fíjense que no hemos supuesto nada, no hemos hecho ningún cálculo numérico, todo es muy general, pero hemos encontrado cuál debe ser la forma general de la posición en función del tiempo para un movimiento con velocidad constante. ¿Cuántos parámetros nos aparecen? Pues nos aparecen dos parámetros. Fíjense, aquí aparece la posición inicial, la velocidad inicial. El tiempo no es un parámetro, el tiempo en general es simplemente la variable. Pero entonces, si yo quiero resolver este problema completamente, pues necesito saber cuánto valen estos dos parámetros. Y eso, pues eso es algo que ya me va a dar el problema. Bien, el problema es el que me va a decir cuánto valen esos dos parámetros o el que me va a pedir a partir de otros datos que yo los encuentre. Como son dos parámetros en general, entonces yo voy a necesitar que el problema me dé algunos datos adicionales para poderlo resolver. Muy bien, entonces para concluir en esta parte podemos decir entonces que si la velocidad es constante, entonces primero la aceleración es 0. Segundo, la velocidad en función del tiempo es la velocidad 0. Fíjense que este sub 0 es un símbolo que vamos a utilizar mucho para las condiciones iniciales. Como la velocidad no cambia, pues la velocidad en cualquier instante es la misma que teníamos al principio. Este v sub 0 quiere decir también velocidad inicial. Y la posición en función del tiempo toma la forma posición inicial más velocidad inicial por tiempo. De nuevo. Entonces es muy importante que tengamos muy en cuenta que estas cosas solo valen si la velocidad es constante. ¿Y quién me debe decir que la velocidad es constante? Pues eso me lo tiene que decir el problema, o directamente que diga velocidad constante, o indirectamente dándome las herramientas o dándome los suficientes criterios de análisis para yo concluir que la velocidad es constante. Muy bien, hagamos algo para ver algo adicional. ¿Qué pasa con la velocidad media en este caso? Entonces, evaluemos la velocidad media entre dos tiempos, t1 y t2. Fíjense que de nuevo estoy haciendo todo súper general, no sabemos nada, simplemente tenemos estas fórmulas generales, pero vamos a encontrar con estas fórmulas generales la velocidad media. Entonces, recuerden cuál es la definición de velocidad media.
es igual a la posición final, es decir, la posición en T2 menos la posición en T1 sobre el cambio de tiempos. Ahora, utilizando esta formulita general, voy a encontrar cuánto vale la posición en T2, que sería x0, fíjense que eso es una constante, más v0 por T2, eso es la posición en T2, le resto la posición en T1, que es x0, más v0 por T1, y eso lo divido en T2 menos T1. Listo, muy bien. Ahora, si ustedes se dan cuenta, cuando yo haga este menos lo reparto aquí, y entonces me va a quedar x0 menos x0, se cancela, y entonces el resultado final es b sub 0 factor de T2 menos T1, porque lo puedo factorizar en ambos términos, eso dividido en T2 menos T1, y llego a un resultado que es tontico, pero que nos va a interesar. Fíjense, la velocidad media, en este caso, nos da igual a la velocidad instantánea, que es v sub 0, que es constante, pero esa es la velocidad instantánea, v sub 0. El movimiento con velocidad constante es el único movimiento para el que eso pasa. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta esa propiedad. La velocidad media, es decir, la velocidad promedio, en un movimiento con velocidad constante es exactamente igual a la velocidad instantánea. Pues que es un poco obvio, ¿no? Si una cantidad siempre vale lo mismo, pues el promedio debe ser el mismo. Entonces es un poco obvio, pero pues es importante tenerlo en cuenta. La velocidad media y la velocidad instantánea en un movimiento con velocidad constante son iguales. Bien. Ahora, también un poco para darles un poco de perspectiva con respecto a lo que estamos haciendo, es importante que veamos lo siguiente. Fíjense, si yo tomo esta ecuación de acá y les pido que encuentren cuánto vale la velocidad, por ejemplo, si en un problema, por alguna razón, yo les di la posición en un instante de tiempo y les di la posición inicial y les solicito que piden la velocidad, entonces ustedes, ¿qué van a hacer? Pues despejan la velocidad, y si ustedes despejan la velocidad de aquí, entonces lo que van a hacer es coger el x0, lo pasan a restar y dividen por el tiempo. Y fíjense que x de t menos x0, pues eso es un desplazamiento. Bien, y ahí es que ustedes llegan entonces a la famosa fórmula que muchas veces tienen muy arraigada del colegio, que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Listo? Eso es cierto aquí, en este caso. Es decir, ¿cuándo ustedes me pueden decir que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo? Únicamente si la velocidad es constante. En cualquier otro caso, no. Bien, entonces, ojo, esto y todo esto solo vale si la velocidad es constante. Muy bien. Compliquemos un poco este asunto. Pero todo lo que hacemos para velocidad constante. Y la siguiente complicación que vamos a hacer es, vamos a hacer ahora que la aceleración, movimiento con aceleración, no, esto está mal, constante, o de pronto como se conoce en algunos libros,
movimiento uniformemente acelerado. ¿Listo? Entonces, en un movimiento uniformemente acelerado, yo sé que la aceleración es un número a y este número es constante. ¿Listo? De nuevo, ¿quién me dice que la aceleración es constante? Entonces, pues eso me lo debe dar el problema. Específicamente me dice tal objeto se mueve con aceleración constante. Me la pueden o no me la pueden dar, pero me tienen que dar ese dato de si la aceleración es constante. O también dentro del texto del problema me tienen que decir o dar información suficiente como para que yo sea capaz de inferir que la aceleración de ese sistema es constante. Muy bien. Entonces yo sé que la aceleración es constante. Muy bien. Y ahora la pregunta es, entonces, ¿cómo son la velocidad en función del tiempo y la posición en función del tiempo para ese sistema? Muy bien. Y para hacer eso, pues vamos a hacer un análisis muy similar al que hicimos ahorita. Entonces, de nuevo, nosotros que sabemos que la aceleración, que en este caso es constante, es la derivada con respecto al tiempo de la velocidad. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad es una función cuya derivada es siempre igual y es a. Entonces ya sabemos que la única posibilidad para eso es que la velocidad entonces en función del tiempo sea una línea recta. Es decir, que la velocidad sea igual a alguna constante más otra constante por t. ¿Listo? Ahora tratemos de darle nombres a esas constantes para que les demos algún significado físico y no sea más posible y no sea más fácil recordarlas. Entonces, fíjense, si ustedes cogen esta función de velocidad y la derivan, la derivada de a es 0 y la derivada de b por t es simplemente b. Pero yo ya sé que esta derivada tiene que ser igual a porque es la definición de aceleración. Entonces, esta constante b tiene que ser igual a. Fíjense que eso es muy similar a lo que teníamos antes con la posición. Entonces, esto es a. Listo, la aceleración. Que de nuevo es un valor constante. Muy bien. Ahora, para esta constante a, entonces, ¿qué hacemos? Vamos de nuevo a decir que si la velocidad está evaluada en el t igual a 0, fíjense que si ustedes igualan esto en t igual a 0, la velocidad en función del tiempo es simplemente igual a a. Entonces, esta constante a es la velocidad que teníamos inicialmente y por eso le vamos a cambiar de nombre y le vamos a llamar v sub 0. Listo. Entonces fíjense, ojo que este v sub 0 tiene un significado ligeramente diferente aquí que en el caso anterior, en el de velocidad constante, porque en el de velocidad constante v sub 0 era la velocidad en cualquier instante, pues porque no cambia. Sin embargo, aquí este v sub 0 sí estrictamente quiere decir la velocidad en el tiempo igual a 0. Es la velocidad inicial del objeto que se mueve con esta velocidad y con esta aceleración. Muy bien, entonces ya resolvimos para nuestro primer caso. Velocidad en función del tiempo. Ok, ahora vamos con la segunda pregunta, que es ¿cuánto vale la posición en función del tiempo? Y esta es un poquito más compleja porque fíjense que lo que sabemos nosotros es que la derivada de la posición, pues que es la velocidad, es igual a v sub 0 más a por t. ¿Listo? Y ayúdenme aquí un poquito. Esto quiere decir que la derivada de la función de la posición en función del tiempo es un número
que va cambiando con el tiempo. Fíjense que la pendiente cambia con el tiempo. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hacer entonces aquí ahora un análisis matemático. Bien. Entonces, ¿quién debe ser la posición en función del tiempo? Entonces, fíjense, imagínense una función que ustedes la deriven y les dé a por t. Bien, como ustedes saben, en una derivada a una potencia siempre se le reduce el exponente. Si yo derivo un t cuadrado, la derivada es t. Si derivo un t cubo, la derivada es t cuadrado, pues con algunos factores adicionales, pero estoy hablando solo de la potencia. Si yo derivo un t a la 4, entonces la derivada es un t al cubo. ¿Listo? Entonces fíjense, si cuando yo derive llego a un término con t, quiere decir que yo arranqué desde un término con t cuadrado. Tiene que haber un t cuadrado en algún lado para este término. Ahora, si yo derivo y termino con una constante, eso quiere decir que yo partí de un término con t. Si yo derivo t, el exponente es 1, y si lo derivo, entonces me queda con exponente 0, eso quiere decir que el t desaparece, pero la conclusión es entonces que aparece aquí un t. Bien. Ahora, en términos generales, cuando yo derivo, todas las constantes que haya se me van. Eso quiere decir que aquí en principio podría aparecer una constante, porque si yo la derivo, pues eso nunca va a aparecer aquí en la velocidad. Pero estoy estableciendo una fórmula general, entonces tengo que tener en cuenta todas las posibilidades. Y así entonces llegamos a que la posición en función del tiempo tiene que tener esta forma. Un término con t cuadrado, que cuando yo lo derive me quede t. Un término con t, que cuando yo lo derive me quede solo una constante. Y un término solito, que cuando yo lo derive aquí ya no me aparezca. Ahora de nuevo, démosle forma a estos términos de acá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a ver. Derivemos este término de aquí. Cuando ustedes derivan esto, ¿qué pasa? Este 2 baja aquí, me queda 2 por c, y ese término me queda con t. Entonces, si yo derivo, solo miremos este término acá. Si yo derivo este término, esto me queda 2 por c por t. Bien, pero esto de aquí ya me dice que eso tiene que ser igual a por t. ¿Sí? De la velocidad, porque yo ya tengo la velocidad, yo sé que si yo derivo esto, me tiene que dar esto. Entonces, este término de aquí tiene que ser igual al término que me aparece aquí cuando yo derivo. Y como aquí me aparece 2 por c por t, entonces la conclusión es, voy a escribirlo acá para que no se nos olvide, que 2 por c tiene que ser igual a la aceleración. Entonces, ese término c tiene que ser igual a a sobre 2. ¿Sí? Por el análisis que estamos haciendo. Siguiente término, b por t. Entonces, si yo cojo este término y lo derivo, pues me queda b mayúscula, este b de aquí, solito. Y de aquí, este término y este término tienen que ser iguales. Entonces, de aquí, yo ya sé que este término acá es... Ups, se me cambió el color. Es b0. Y reemplacemos de una vez entonces este para que no hagamos más. Entonces, este es a sobre 2. ¿Listo? Y para darle significado a a, pues hacemos lo que siempre hacemos. Si yo evalúo esta función en t igual a 0, este término se va y solamente me queda a. ¿Eso qué quiere decir? Que a corresponde a la posición que tenía este objeto que por alguna razón se mueve con aceleración constante en el tiempo igual a 0. x0. Y entonces, fíjense que hemos llegado a nuestra segunda ecuación. ¿Qué quiere decir esto para resumir? Que si por alguna razón yo sé que la aceleración de un objeto es constante, ¿listo?
Por ahora no nos preocupemos mucho por las razones por las cuales yo sabría o no que una aceleración es constante, eso lo vamos a ver más adelante, pero si yo sé que la aceleración es constante, entonces yo sé que la velocidad debe ser de esta forma y que la posición debe ser de esta forma. Entonces, para podemos concluir que para movimiento con aceleración constante, entonces que 1, la aceleración en función del tiempo es una constante a, la velocidad en función del tiempo es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo, y la posición en función del tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Cuándo valen estas ecuaciones? De nuevo, si la aceleración es constante. ¿Listo? En ningún otro caso esto es válido. Si la aceleración es constante, entonces yo sé que puedo utilizar estas tres. Pues realmente son estas dos, porque la primera simplemente es la que me dice que la aceleración es constante. ¿Listo? Entonces, de aquí en adelante, no solo en este corte, sino a lo largo de todo el semestre, si yo sé que en un sistema la aceleración es constante, estas ecuaciones son las que puedo utilizar. Fíjense que contrario a lo que ocurría con la velocidad constante, aquí ya tenemos tres parámetros que nos caracterizan las ecuaciones. ¿Cuáles son esos tres parámetros? La posición inicial, la velocidad inicial, que fíjense que aparece aquí y acá, y la aceleración del objeto, que aparece aquí y acá también. Bien, desde luego ustedes se pueden dar cuenta que si ustedes derivan esta ecuación de acá, pues van a terminar acá. Y que si vuelven y derivan aquí, pues terminan acá, que es lo que obviamente tiene que pasar porque son las definiciones para velocidad y para aceleración. Muy bien. Ahora, dependiendo del problema, a veces puede resultar útil escribir estas dos fórmulas, que realmente son las únicas que hay, de alguna manera, para no tener que preocuparme por algún tipo de variable. Me explico. Puede haber problemas en los que a mí nunca me den tiempos, ni me pregunten ningún tiempo, solamente me pregunten relaciones entre posiciones, velocidades y aceleraciones. Y nunca me preguntan el tiempo. Entonces, resulta útil tener una ecuación en la que el tiempo no aparezca. ¿Y yo cómo puedo hacer eso? Pues muy sencillo. Voy a coger esta ecuación de acá y voy a despejar el tiempo. Fíjense que para despejar el tiempo yo tendría que hacer t igual, paso el b sub 0 al otro lado a restar y divido sobre aceleración. ¿Listo? Si ahora yo cojo este tiempo escrito así y lo reemplazo acá, entonces, ¿qué obtengo? Obtengo que x de t es igual a x sub 0 más velocidad inicial por tiempo más, vamos a reemplazarlo, más velocidad inicial por velocidad de t menos v sub 0, todo esto sobre aceleración, más aceleración sobre 2 por el tiempo al cuadrado, que es v de t menos v sub 0 al cuadrado sobre aceleración al cuadrado, porque todo está al cuadrado. Listo. Primera cosa, esta aceleración y esta aceleración cancelan. Y pues sigamos haciendo esto a ver qué nos da.
Entonces eso nos va a dar igual a x sub 0 más, vamos a hacer estas multiplicaciones del medio, entonces queda b sub 0, b de t, sobre a, menos b sub 0 cuadrado, fíjense que queda así, más, aquí nos va a quedar 1 sobre 2a, y voy a desarrollar este cuadrado, que es un binomio al cuadrado, entonces queda velocidad al cuadrado de t, menos, bueno, aquí pongamos un paréntesis, 2 veces la velocidad v sub 0 más v sub 0 cuadrado. ¿Listo? Sigamos viendo a ver qué nos da. Lo importante es el resultado final, pero pues quiero que quede claro de dónde sale. Menos v sub 0 cuadrado más, y hagamos todas estas multiplicaciones. Entonces fíjense, aquí nos va a quedar velocidad al cuadrado de t sobre 2a. Después queda aquí menos, el 2 se cancela, b de t, v sub 0 sobre a, más v sub 0 cuadrado sobre 2a. Y esto es x de t. Muy bien. Fíjense que aquí nos queda claro que... perdón, que aquí lo estoy embarrando. O que aquí este b sub 0 cuadrado también está dividido en a. Aquí falta sobre a. Y aquí falta sobre a. Muy bien. Entonces fíjense lo que ocurre acá. Este término b sub 0b sobre a menos b sub 0b sobre a se cancela. ¿Listo? Ahora, aquí tengo menos b sub 0 cuadrado sobre a más b sub 0 cuadrado sobre 2a. O sea, esto es menos 1 más 1 medio. Eso es menos 1 medio. O sea que esto nos va a quedar algo así. No dijimos que era menos 1 medio. O sea que esto nos queda menos b sub 0 cuadrado sobre 2a. ¿Listo? Y de forma contraria, aquí tenemos b cuadrado sobre 2a. Ah, no, este no tiene compañero, este simplemente es más b cuadrado sobre 2a. Listo. Listo. Y fíjense que esta ecuación de acá la podemos reescribir. Voy a despejar b cuadrado. Fíjense que este es b de t, es decir, es cualquier instante de velocidad. Voy a despejar este de aquí, y si lo despejo, llegamos finalmente a velocidad al cuadrado es igual a... Fíjense que si yo despejo este, tengo que mandar el b sub 0 al otro lado a sumar. Entonces queda b sub 0 cuadrado más 2a, porque lo tuve que haber mandado a multiplicar, posición menos posición inicial. ¿Listo? Entonces fíjense, esta ecuacióncita me relaciona la velocidad en cualquier instante de tiempo con la posición en cualquier instante de tiempo, ¿sí? Hay una relación directa entre velocidad de t y posición de t, y ¿quién media en esa relación? La velocidad inicial, la posición inicial y la aceleración. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí el tiempo no aparece explícitamente en ningún lado. Entonces, esta expresión de acá es muy útil si yo tengo que resolver un problema en el que el tiempo no aparezca. Bien. Listo. Ahora, también les había prometido, volvamos aquí arriba, también les había prometido una ecuación en la que no apareciera la aceleración. De nuevo, puede ser un problema en el que me piden velocidades, posiciones, tiempos, pero la aceleración nunca me la dan, ni nunca me la piden. Entonces yo puedo tratar de resolver ese problema juntando estas dos ecuaciones para obtener una ecuación adicional en la que la aceleración no aparezca. Y para hacer eso, simplemente voy a coger de aquí y despejar la aceleración.
Ups. Entonces, si yo despejo la aceleración, bueno, recordemos cómo eran nuestras fórmulas. Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, y posición es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre eso. Si de esta despejamos la aceleración, entonces nos queda algo así como velocidad de t menos v sub 0 sobre t. Y ahora esa aceleración despejada la vamos a pasar aquí a la segunda ecuación. Entonces fíjense con qué quedamos. X de t es igual a x0 más velocidad inicial por tiempo más la aceleración, que es velocidad de t menos velocidad de 0 sobre t por t cuadrado sobre 2. Muy bien, este t cuadrado y este t aquí se van a cancelar. Hacemos esos productos para ver esto un poco más claro. Entonces fíjense que esto nos va a quedar b de t por t sobre 2 menos b sub 0 t sobre 2. Entonces tenemos acá b sub 0t, aquí menos b sub 0t sobre 2. Eso quiere decir, tengo aquí una torta completa, le quito media torta, entonces ¿con cuántas tortas me quedo? Exactamente, me quedo con la mitad. Entonces eso lo puedo escribir como b sub 0t sobre 2 más b de t por t sobre 2. Y esta ecuación entonces yo la puedo finalmente reescribir como la quiero reescribir, que es posición en cualquier instante menos posición inicial es igual, aquí voy a factorizar el tiempo y el 2 también, a la velocidad inicial más la velocidad en cualquier instante sobre 2 por tiempo. Listo. Y esta es de nuevo otra ecuación auxiliar que nos sirve para encontrar o relacionar posiciones finales e iniciales con velocidades finales e iniciales y el tiempo. De nuevo, fíjense que aquí la ventaja es que no aparece la aceleración. ¿Cuándo debo utilizar estas fórmulas? Entonces, de nuevo, la primera regla que tenemos que tener es: yo puedo utilizar estas fórmulas solo si yo sé que la aceleración es constante. ¿Listo? De resto, si yo sé que la aceleración es constante, las puedo usar. Bien. Ahora, ¿cuándo debo usar una o la otra? Pues eso depende del problema, porque fíjense que en cada ecuación aparecen diferentes cantidades. Si hay una cantidad que yo no conozco y que nadie me pide, entonces va a resultar ventajoso utilizar una ecuación en la que esa cantidad no aparezca para resolver el problema. Muy bien. Entonces esas dos ecuaciones las voy a anotar aquí. ¿Dónde las anotamos? Bueno, no, ustedes se acuerdan. Entonces fíjense, estas de acá son las tres ecuaciones básicas, las que resultan de la solución para aceleración, velocidad y posición, si la aceleración es constante. De nuevo, si yo mezclo estas dos para eliminar el tiempo, entonces voy a terminar con esta ecuación de aquí. El tiempo no aparece. Y si utilizo esas mismas dos para eliminar la aceleración, entonces voy a terminar aquí en la que la aceleración no aparece. Listo. Ya para terminar, simplemente quiero que veamos cómo serían las curvas
de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo para los dos movimientos que hemos visto hoy. Entonces, en el primer caso de velocidad constante, si ustedes grafican la aceleración en función del tiempo, pues, ¿cómo va a ser? Pues si la velocidad es constante, la aceleración debe ser 0. Entonces, fíjense que esta curva de aceleración siempre es 0. Y no importa el tiempo, pues la aceleración siempre será 0. Fíjense que aquí estamos haciendo dos ejemplos, entonces en los dos ejemplos la aceleración es 0. Muy bien. Si la velocidad es constante, entonces cuando ustedes grafiquen velocidad en función del tiempo, pues eso va a ser una línea completamente horizontal, porque pues, la velocidad no cambia, entonces el valor inicial que tome la velocidad se va a mantener en función del tiempo. Y fíjense que aquí estamos mostrando dos ejemplos en las que en esta curva la velocidad es 1 metro sobre segundo, mientras que en esta curva la velocidad es menos 2 metros sobre segundo. Entonces aquí hay un objeto que se mueve hacia la derecha, digamos, si esa es la dirección positiva del eje X, y aquí tenemos un objeto que se mueve hacia la izquierda. La posición en función del tiempo para el movimiento con velocidad constante dijimos que era una línea recta, y efectivamente aquí esto es lo que tenemos, ya que estas dos curvas son dos líneas rectas que corresponden a la misma velocidad. Entonces, si yo quisiera sacar la pendiente de estas dos curvas, en ambos casos la respuesta sería 1. Análogamente, si yo saco la pendiente a estas dos curvas, entonces la pendiente sería menos 2. ¿Cuál es entonces la diferencia entre esta curva verde y esta curva morada, o esta curva verde y esta curva morada en este caso? Entonces, como ustedes pueden ver, fíjense, la pendiente es la misma en los dos casos, quiere decir que tiene la misma velocidad, pero ¿qué es lo que está cambiando? Pues, muy bien, este punto de acá, que es el que me marca la posición inicial. Este verde tiene una posición inicial mayor que el morado, y por lo tanto, aunque van con la misma velocidad, fíjense, imagínense ustedes que van ustedes persiguiendo a alguien, pero esa persona lleva 10 metros de ventaja y siempre corren ustedes a la misma velocidad, entonces esos 10 metros de ventaja se van siempre a mantener, no hay forma de salir de ahí. Y lo mismo ocurre acá, fíjense que la diferencia entre estas dos curvas es precisamente la posición inicial. Entonces, si ustedes ven en un problema de análisis gráfico una curva de posición contra tiempo que es línea recta, entonces ustedes pueden concluir varias cosas ya. Pueden concluir que ese movimiento es con velocidad constante. También saben que la pendiente de esta curva corresponde a la pendiente. Y si tienen acceso también al datico de por dónde pasa la curva cuando el tiempo es igual a 0, entonces ustedes ya también saben la posición inicial. Fíjense que todos esos datos ustedes lo pueden sacar a partir de un análisis puramente gráfico. Bien, pendiente positiva, velocidad positiva, pendiente negativa, velocidad negativa. Muy bien. ¿Cómo queda eso para el caso de aceleración constante? Entonces, para el caso de aceleración constante la cosa es un poco más interesante y arranquemos con la aceleración. Entonces, fíjense, si la aceleración es constante, entonces la aceleración que tenemos al principio se mantiene a medida que el tiempo avanza y las curvas de aceleración contra tiempo son entonces líneas horizontales. Muy bien. Ahora, si aquí la aceleración es 1, quiere decir que la velocidad, cuando yo la derive, siempre me va a dar pendiente 1. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad son líneas rectas. Entonces, si yo voy y saco la pendiente de estas dos líneas rectas, eso me da 1. En el ejemplo de abajo tenemos aceleración negativa, entonces la pendiente de la velocidad es menos 1, es negativa. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos velocidades? De nuevo, como ocurría antes, la velocidad inicial. El azul tiene una velocidad inicial mayor que la del rojo. Bien, el azul tiene la velocidad inicial mayor que la del rojo en ambos casos. Bien, y fíjense que la diferencia en este caso de velocidades se mantiene. Ahora, aquí no es tan obvio ver la cosa, pero recordemos por un instante, eso debe estar por aquí, cómo es la posición en función del tiempo.
para el movimiento con aceleración constante. Y si ustedes se dan cuenta, este t cuadrado hace que esta fórmula de posición en función del tiempo, de hecho, sea una parábola. Bien, entonces, en un movimiento con aceleración constante, la posición en función del tiempo es una parábola. Ahora, si ustedes se acuerdan un poquito de cálculo diferencial y análisis de funciones, el término que acompaña la parábola, el término que acompaña con el t cuadrado, es el que nos dice la curvatura. Es decir, si este término es positivo, la parábola es cóncava hacia arriba, mientras que si este término es negativo, la parábola es cóncava hacia abajo. Y si vamos, al significado de eso, entonces lo que tenemos es que si la aceleración es positiva, como en este caso, aceleración positiva 1, la posición es una función cuadrática, estas son parábolas, y es siempre cóncava hacia arriba. Fíjense que aquí en todas estas cuatro funciones la posición es cóncava hacia arriba. Y si la aceleración es negativa, entonces la posición es cóncava hacia abajo. Fíjense el cambio de curvatura, cóncavo hacia arriba. Recuerdan que es cóncavo hacia arriba cuando tengo algo así. Esto es cóncavo hacia arriba. Esto es si la aceleración es positiva. Y este es cóncavo hacia abajo si la aceleración es negativa. Bien, eso se debe satisfacer. Ahora, entonces, todas estas curvas son cóncavas hacia arriba, eso quiere decir que corresponden a aceleración positiva. Todas estas curvas son cóncavas hacia abajo, quiere decir que corresponden a aceleración negativa. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas curvas de acá? La respuesta es las velocidades. Bien, fíjense, voy a hacer aquí un pequeño zoom, vamos a ver si esto me deja, para ver un poquito más grande esto. Agrandemos esto. ¿Listo? Fíjense aquí, la pendiente inicial para la curva amarillita o verde clara es diferente a la pendiente inicial para la curva verde. Ambas curvas tienen la misma posición inicial, fíjense que arrancan desde el mismo lado. Tienen la misma aceleración porque ya vimos que es la misma aceleración, que es 1. Pero ambas curvas, la diferencia que tienen es la velocidad inicial. Si ustedes se dan cuenta, esta curva amarillita arranca hacia arriba. Eso quiere decir que tiene una velocidad inicial positiva porque la pendiente inicialmente es positiva, mientras que esta pendiente de la curva verde inicialmente es negativa. Entonces, ¿esto qué nos está simulando? Mirando solo la curva amarilla y la curva verde. Dos objetos que arrancan desde el mismo punto, con la misma aceleración, pero uno arranca hacia adelante y el otro arrancó hacia atrás. Y fíjense, obviamente, que como tienen la misma aceleración, el que arrancó hacia adelante siempre va a ir mucho más adelante que el que arrancó hacia atrás. Y lo mismo ocurre en estas curvas moradas. Entonces, fíjense que ahí está toda la información que necesita. Si yo veo una curva de estas, yo sé, 1, que la aceleración es positiva, 2, que la posición inicial es esta, y 3, que la velocidad inicial es positiva en este caso o negativa en este. Positiva en este, negativa en este. Muy bien. Entonces, ese tipo de análisis gráfico es muy importante que ustedes también lo logren manejar, porque pues es un tema de los ejercicios que vamos a hacer. Muy bien, eso es todo. Espero que hayan disfrutado el video.